Listo. Gracias, gracias. Aquí quedamos ayer, si usted se recuerda, estamos desarrollando el tema de la muerte y el Hades. Ya hablamos acerca del cuerpo, del alma y del espíritu. El cuerpo, ser exterior, el espíritu, ser interior, el alma, la chispa de vida, la vida resultante de la unión del cuerpo y el espíritu. Hablamos también de la muerte física, la muerte espiritual, hablamos de la muerte segunda, la muerte eterna. Y también nos introducimos en el pasaje, allí estamos trabajando, si tú quieres volver a ir ahí, Lucas capítulo 16, considerando la historia del rico y Lázaro. Dos historias desiguales, dos hombres en posiciones diferentes. Uno lo tenía todo, el otro no tenía nada, ambos murieron. ¿Y dónde llegaron? Al Hades, a ese lugar donde están todos los espíritus de aquellos que han partido de este mundo, aguardando el juicio final. Dijimos ayer también otro nombre que se utilizaba en el Antiguo Testamento para ese lugar, el Seol, ¿cierto? Y hoy día vamos a estar respondiendo ya las preguntas finales de este pasaje de Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Ayer consideramos esta pregunta. ¿Están todos juntos en el Hades? ¿O hay alguna separación? ¿Se recuerda lo que dijimos? Solo como repaso, recuérdese que allí se marcan en los textos bíblicos que hay una cima, hay una separación, hay un lugar, como lo vimos nosotros, hay un lugar en el Hades, hay un lugar en el Seol, hay un lugar de consuelo, que también es llamado paraíso, y hay un lugar de tormento, que también se llama, o que también es llamado el Tártaro. El Tártaro. Dos lugares, dos destinos. De eso estuvimos hablando. También nos hicimos la pregunta, ¿puede un espíritu salir del Hades o cambiar del tormento al consuelo? Y recuérdese lo que le respondió Abraham, Lucas capítulo 16, versículo 26, Lucas 16, 26, además de todo esto, del consuelo y el tormento, 25, una gran cima, recuerde lo que dijimos, hacia abajo, una profundidad, un abismo hacia abajo, una cima de separación, un abismo de separación está puesta entre nosotros, el consuelo, y vosotros, el tormento. De manera que los que pasar de aquí a vosotros, como por ejemplo el hombre quería que Lázaro cruzara para mojar con la punta de su dedo en agua, no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces, como conclusión, hay una gran cima o abismo que los divide. Por si acaso se habla del abismo. ¿Usted ha escuchado hablar del abismo? ¿Se acuerda que eso fue lo que el endemoniado, cuando estaba allí en los Gadarenos y estaba el hato de cerdo, en ese momento los endemoniados, me recuerdo yo, hablaron de un abismo. Y en ese momento, no tengo la referencia aquí explícita en este momento, pero quiero buscarlo para que usted pueda darse cuenta que no es un concepto ajeno, no es un concepto ajeno.
el texto paralelo, me recuerdo yo, a ver si está en Lucas 8, el texto paralelo de Marcos 5, pero quiero decírselo con la palabra como corresponde, para que veamos que ese concepto se habla constantemente. Aquí está, 8:31 del libro de Lucas. Fíjese que en el mismo libro, en ese momento, los demonios que estaban en la legión, dice el 30, y le preguntó Jesús diciendo, Lucas 8:30, si quieren notar por ahí la referencia del abismo, este es un snack aparte, dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Mire, los mismos demonios sabían ya de este lugar. Ahí está, por si acaso. El abismo, que también va a aparecer en el libro de Apocalipsis, por si acaso, en capítulo 11, por ejemplo. O también se va a hablar del ángel del abismo, en donde se ató a Satanás por un periodo de 1000 años. Esos son otros estudios superiores, pero por si acaso se habla de un abismo. Se habla de un abismo vinculado a este mismo mundo espiritual, por si acaso. Nadie puede salir del Hades. Esa es la conclusión de Lucas 16:26. Nadie puede salir del Hades y nadie puede cambiar de posición. Después de muerto, todo queda sellado. Eso es lo que aprendemos allí en Lucas 16:26. No puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá, ni nadie puede cambiar de situación. Ayer preguntaba un hermanito por ahí, o sea, que cuando una persona no más morir, ya su destino está sellado. Claro que sí. Por eso, preocúpate hoy. Por eso debo preocuparme hoy de cómo estoy haciendo la voluntad de Dios, si de realmente estoy haciendo énfasis en las cosas espirituales. Otra pregunta también, otra pregunta que la gente, mire la pregunta, aunque ahí está mal tipiado, pero otra pregunta que la gente hace, ¿están conscientes en el A de los espíritus? ¿Cierto que la gente hace ese tipo de preguntas? ¿Están conscientes? Miremos el texto. Mire, analicemos el pasaje. Verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, gritando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía, que venga a mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. No te estoy marcando ahí. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes. Hay comunicación. Abraham le dijo, él ruega, el rico, 27, entonces le dijo, te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Si se da cuenta, mi hermanito, ¿están conscientes los espíritus en el Hades? Solo mirando Lucas capítulo 16, tú vas a llegar a la conclusión que sí. El rico, Lázaro, Abraham, todos están comunicando. Vio, alzó los ojos, envía, moja la punta de tu dedo, le dijo, hay comunicación, hablan, hay entendimiento. Incluso él después va a decir, 5 hermanos tengo, hay recuerdos incluso. Se acordó que tenía 5 hermanos para que no vengan a este lugar. ¿Cierto? Entonces, claramente tenemos que decir, los espíritus, ¿están conscientes? Sí. Vemos comunicación, vemos que hablan, vemos que ven, vemos que se comunican, vemos que recuerdan, entendemos que están conscientes. Por ejemplo, Pablo también dijo que quería estar con Cristo.
está consciente, presente al cuerpo. Señor, disculpe, 2 Corintios 5. O cuando vemos, en este caso, las almas, espíritus de los que fueron decapitados en el 5.º sello, también ellos hablan y piden, Señor, ¿hasta cuándo no vengas cuando se abre el 5.º sello? ¿Hasta cuándo no venga la sangre de aquellos que han muerto? Los que murieron decapitados, los que murieron en la gran tribulación, pedían a Dios justicia. Se comunicaban. Adoraban también. Apocalipsis capítulo 7. Eso lo vamos a ver mañana, se lo estoy anticipando. Se lo estoy anticipando. Entonces, si lo vemos claramente, los espíritus están conscientes y se comunican. ¿Qué cosas más podemos aprender? Nota allí, versículo 27, el hombre, el rico. Esto para mí lo encuentro maravilloso. 1 minuto en el Hades. 1 minuto en el tormento. Disculpe mi exageración, pero note lo que voy a decir. 1 minuto en el tormento y el rico se convirtió en el mejor evangelista. El rico se convirtió de inmediato en el mejor siervo de Dios. Se acordó de inmediato que tenía 5 hermanos. Tal vez en su vida se acordó que tenía 5 hermanos. Tal vez en su vida se preocupó de la vida espiritual de sus hermanos ni de su propia vida. Pero ahora, 1 minuto, 1 segundo en el tormento, y este hombre inmediatamente se acordó que tenía familia y que no quería que su familia llegara a este lugar. Esto me provoca inmediatamente en mí una tremenda reflexión. Que ahora que todavía tengo tiempo, que ahora que tú tienes tiempo, todavía tienes que acordarte que tienes familia para que la gente no llegue a ese lugar. Para ese hombre fue demasiado tarde. Que no sea demasiado tarde para ti o para mí. Que no sea demasiado tarde. Allí se acordó de inmediato. 5 hermanos tengo. Envíen, por favor, a Lázaro para que vaya a la casa de mi padre y les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Creo que lo que el rico estaba pasando era tan terrible que él no se lo deseaba ni a su peor enemigo. Hermano, el tormento es tan terrible. Imagínese el infierno. El infierno va a ser tan terrible. Este lugar de tormento en el Hades es tan terrible que el rico lo único que quiere es evitar que su familia pueda llegar a ese lugar. Eso me invita a reflexionar mucho. Que yo, que todavía tengo tiempo, que tú, que todavía tienes tiempo, que todavía estás vivo, que todavía estás fuerte, que todavía puedes hablar, que todavía tu voz no se ha callado, todavía hay tiempo para evitar que nuestra familia, que aquellos que amamos, lleguen a ese lugar de tormento. Si te fijas bien, la respuesta de Abraham es la respuesta de Dios, lo que tú tienes que entender. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óigalo, tienen la palabra de Dios. Si tú quieres evitar que tu familia llegue al lugar de tormento, predícale la palabra de Dios. Háblale de la palabra de Dios. Abraham le dice, ahí está la palabra. Vaya y predíquele a Moisés, vaya y predíquele a los profetas, óiganlos. Oigan la palabra de Dios para que no vengan a este lugar. El hombre sincero no sabe nada de esto. No, él no confía en esto. No, no, padre Abraham, no, no van a creer. No, no van a escuchar la palabra. No, no quieren creer. No, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, si vieran una señal, si vieran alguna maravilla, ahí sí se van a arrepentir. No, la palabra no tiene poder contra ellos. Pero si les muestran un milagro, si alguien se levanta de entre los muertos, yo creo que creen. Pero nota la sabiduría de Abraham. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare
de los muertos. ¿Te das cuenta? La dureza del corazón del hombre. La mayoría de la gente anda detrás de las señales. La mayoría de la gente anda detrás de los milagros, quiere ver cosas, quiere ver lo sobrenatural. Y la mayoría de la gente desoye la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Algo que reflexionar. Ya voy a compartir, téngame paciencia, voy a compartir mis conclusiones finales de Lucas 16, pero antes de llegar a las conclusiones finales de este estudio, quiero compartirte otro texto para que, sumando este pasaje que vamos a ver ahora, más Lucas 16, vamos a hacer un compendio de conclusiones, de puntos que vamos a aprender o que hemos aprendido hasta el momento. Pero note lo que vamos a decir ahora. Un texto, porque la gente pregunta, pero aparte de Lucas capítulo 16, aparte de Hechos capítulo 2, versículo 27, versículo 31, aparte de las referencias de Pablo, que va a estar presente al Señor, que fue al paraíso, ¿habrán otros pasajes que mencionen el lugar y que hable que en el Hades hay espíritus? Fíjate que hay uno que quiero mencionarte en el Nuevo Testamento. Y habla específicamente que en el lugar de tormento hay espíritus. Este pasaje lo vamos a citar para enriquecer la doctrina del Hades que estamos estableciendo y entender que los autores bíblicos usaban los términos alma y espíritu. No se confunda, alma y espíritu indistintivamente. Siempre en los cientos de pasajes, cuando se hablaba de alma y de espíritu, normalmente se referían a lo mismo, a el ser interior. Solo en Primera Tesalonicenses 5:23, solo en Hebreos 4:12 se presenta la diferencia. También vimos en Job 34, 14 y 15, por implicancia. Pero allí se ve la diferenciación. Pero en el resto de los pasajes normalmente se habla, para que no se confunda, se lo estoy diciendo, normalmente se habla de alma y espíritu como sinónimos. Pero en Tesalonicenses no son sinónimos. En hebreo no son sinónimos, son distintos, son contrastes. Y por eso explicamos lo que explicamos, para que se entienda que en esencia, en globalidad, somos trino, cuerpo, alma y espíritu. Pero a veces los autores bíblicos mencionan solo dos, no están contradiciendo, solamente se están enfocando en ciertos aspectos y lo presentan como una dualidad. Pero noten que en Primera de Pedro, si quieres buscarlo para marcarlo, en Primera de Pedro, capítulo 3, hablando de la muerte de Cristo, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nota el contexto, nota el lugar donde se habla, y dice allí en Primera de Pedro, capítulo 3, fíjate que el 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y dice en el 18 al final, siendo a la verdad muerto en la carne. Está hablando de la muerte de Cristo, pero vivificado en espíritu. Y dice 3:19, allí en la diapositiva, en el cual ¿qué? En el espíritu. De eso está hablando el precedente del versículo 18. En el espíritu, cuando Cristo murió, cuando su cuerpo se separó del espíritu, en el espíritu también fue y predicó. ¿A quiénes? A los espíritus encarcelados. La pregunta que uno tiene que hacerse aquí, ¿dónde estaban estos espíritus encarcelados? En el Hades, en el lugar, en este caso porque estaban encarcelados en el lugar de tormento. Allí fue Cristo y predicó. La palabra técnica ahí es proclamar.
fue a proclamar, no fue a dar un estudio bíblico, no fue a un culto, no fue a dar una enseñanza, no, fue a proclamar su victoria, no a enseñar, no a convertir, no a sacar gente, no, fue a proclamar, palabra técnica, predicar ahí. ¿A quiénes? A los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Jesús en el Espíritu fue al Hades, específicamente al lugar de tormento, a predicar, a proclamar su triunfo y victoria a la generación que estuvo viva en los tiempos de Noé, aquellos que comían, bebían, se daban en casamiento, en matrimonio, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Ese varón Noé, varón justo, que mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, y note que se usa la palabra suje, que tiene que ver con alma, con vida. ¿Se acuerda que el otro día yo mencionaba eso? De que 8 almas fueron salvadas por agua. Y ahí usa la palabra alma en el sentido de vida, de la totalidad del ser. La totalidad del ser. Entonces noten, hay un lugar donde hay espíritus encarcelados. Hay un lugar donde Jesús fue y proclamó su victoria. Hay un lugar donde están los espíritus de aquellos que desobedecieron en los tiempos de Noé. Hay un lugar donde Cristo se mostró victorioso. Recuerde que le dije, Jesús fue a dejar al ladrón en la cruz al paraíso. Recuérdese que eso fue lo que le pidió el hombre. Acuérdate cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, Lucas 23:43, que estarás conmigo en el paraíso. Cristo llevó al hombre y después de llevar al ladrón de la cruz, fue al otro lado, como dueño y amo y señor del Hades, y fue a predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Te vas dando cuenta? La evidencia de los espíritus en el lugar de los muertos. Entonces, saquemos algunas conclusiones para que ya vamos finalizando este estudio. El Hades es un lugar de espera. No es un lugar definitivo. Esperamos un juicio final. Si acaso, como aclaración, todavía no hay nadie ni en el cielo. Cristo está preparando morada. Todavía nadie está en el infierno porque todavía no hemos sido juzgados ni castigados. Todo eso va a suceder en el juicio final. Dios sería injusto de poner gente en el infierno sin el juicio final. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10, Romanos 14:10, y todos vamos a comparecer y dar cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Allí va a ser el lugar donde Dios va a separar. Allí va a ser. Número 2. Todos los espíritus están en el Hades. Eso aprendimos también en esta enseñanza. Dios administra el Hades. Recuerda, llevado por los ángeles al seno de Abraham. Los ángeles, como ministradores y servidores, ayudan a Dios en la administración de este lugar. Nadie puede salir del Hades, ni cambiar de lugar, como lo vimos. Nadie puede salir del Hades. Número 4. El Hades está dividido en dos: el lugar de consuelo y el lugar de tormento. En medio hay un gran abismo que separa estos dos lugares. Otros nombres para el lugar de consuelo son seno de Abraham o paraíso. Otro nombre para el lugar de tormento es Tártaro, por si acaso lo estuvimos viendo. También, los espíritus en el Hades están conscientes, no, sino que saben cuál es su situación. Se pueden comunicar los unos con los otros, ¿ok? Solo los espíritus están en el Hades. Recuerde esto siempre. Recordemos que los están sepultados y que el alma vuelve a Dios, como lo dice Eclesiastés 12:7. Según la Biblia, número 7, según la Biblia, el Hades y específicamente el lugar de consuelo están delante de la presencia del Señor,
como Filipenses 1, 21 al 24, que recurrentemente lo estamos citando, o segunda de Corintios 5, del 6 al 10. Recuerde también que en Proverbios 15, 11 se decía que el Seol, el Hades, estaba delante de la presencia del Señor. Otra conclusión importante, número 8, póngame atención. La historia del rico y Lázaro fue dicha en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo sé yo? Porque Abraham aconseja al rico a leer lo escrito por Moisés y los profetas, o sea que todavía estaba en vigencia el antiguo pacto. Todo esto fue antes de la muerte de Cristo en la cruz, antes de un nuevo pacto, para que usted lo entienda que el Hades antes de un nuevo pacto era así. Por eso lo veo como un lugar de espera, un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, un lugar de descanso, un lugar de consuelo para los justos. Y la conclusión más importante y final que quiero compartirte, y este es el punto principal del pasaje de Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, solo tenemos una sola vida para servir a Dios. Dios te ha dado una sola vida y no hay segunda oportunidad. Nuestro destino está sellado al morir. Si perdemos esta vida, no va a haber segunda oportunidad. Por lo mismo, debemos aprovechar nuestro tiempo. Debemos aprovechar nuestra vida para servir al Señor. De eso se trata todo. Este es el propósito de esta historia. Mostrarte que el hombre, por muy rico que fue, no pudo evitar llegar a ese lugar. Y el hombre, por muy pobre. Tal vez muchos se preguntan, y hermanito Luis, ¿por qué el rico se perdió? ¿Por qué el pobre se salvó? Por lo menos para mí hay algunos pequeños indicativos que me ayudan a entender por qué uno se salvó y por qué otro se perdió. Primera cosa, el rico. ¿Por qué se perdió el rico, hermano? Si la gente dice, si no hizo, no se ve que hizo ninguna maldad, ¿por qué fue al lugar de tormento? Hay varios indicios en el pasaje para que entendamos por qué. Número uno, muy importante, el rico no mostró misericordia. Había una persona en la puerta de su casa mendigando, lleno de llagas, los perros lamiéndole las heridas, queriendo saciarse de las migajas de su comida, y el rico no hizo nada por ayudarlo. Nada por ayudarlo. No le extendió una mano amiga. Recuerde que Jesucristo mismo lo dijo en la parábola, en la enseñanza del juicio de las naciones, cuando vemos allí en Mateo capítulo 25. ¿Se acuerda cuando lo dice en Mateo 25 que estuve enfermo, estuve en la cárcel y no me visitaste y no me ayudaste? ¿Se acuerda? Y ellos preguntaban, ¿y cuándo es que tú pasaste necesidad? ¿Cuándo es que pasaste sed? ¿Cuándo es que pasaste hambre? ¿Cuándo? ¿Se acuerda en ese juicio cuando apartó a las ovejitas de los cabritos? Tuve hambre. ¿Se acuerda que le dijo a los malos? Y no me diste. No me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Un motivo muy grande que encuentro yo es que este hombre no mostró de misericordia hacia su prójimo que estaba caído. ¿Quieres perderte? Sé misericordia. ¿Quieres perderte? No ayudes a tu prójimo, como lo hizo este hombre. Y se arrepintió
demasiado tarde. Pero segunda cosa que también veo por qué el rico se perdió, no solamente porque le faltó misericordia, sino también porque él despreció la palabra de Dios. Cuando Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, él dijo inmediatamente y se apresuró a decir, no, porque el rico no confiaba en la palabra, porque el rico no buscaba la palabra, porque el rico no se preocupaba de la palabra, él quería lo espectacular, él quería el milagro, él quería la señal, pero no quería la palabra de Dios. ¿Por qué se perdió el rico? Porque no puso atención a la palabra, porque no conocía la palabra, porque no amaba la palabra y porque no quería que su familia conociera la palabra. Solo quería llevarle un mensaje espectacular a través de señales, de resurrecciones, de visiones. Pero realmente este hombre con esa frase demuestra que no tiene respeto ni valora la palabra de Dios. ¿Te das cuenta por qué se perdió? Una persona que tenía un corazón lleno de opulencia, lleno de riqueza, no quiere ayudar. Un hombre así, independiente, autosuficiente, no necesita a Dios. Tristemente tenemos que decirlo, este hombre tenía todo, pero no tenía a Dios. Y por eso se perdió. Así que vamos a entrar ya a la sección de las preguntas, pero te doy gracias porque hoy día hemos terminado este pasaje, sobre todo mirando el Hades bajo la perspectiva de lo sucedido en Lucas capítulo 16. Mañana vamos a continuar con la perspectiva del Hades basado en el libro de Apocalipsis. Prepárate, tenme paciencia, seguimos aprendiendo. Mi hermano, por favor. Amén, hermano Luis. Dios te bendiga a todas las personas que nos acompañan a través del Facebook. Un abrazo. Pero no quiero despedirme de quienes nos acompañan a través de la transmisión sin antes una palabra de oración. Hermano Eli, Dios te bendiga. Hermano Eli González, ¿puedes dirigirnos en palabra de oración, hermano? Con mucho gusto, hermano. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre en oración. Oremos. Padre nuestro, Dios Santo, gracias por este tiempo que hemos tenido, en el que hemos aprendido más acerca de grandes verdades y fuertes verdades que nos hacen comprender la necesidad de dirigirnos cada día con con ese sentido de urgencia hacia tu palabra, hacia el cumplimiento de tu voluntad. Que estas enseñanzas que hemos tenido, Padre, no nos provoquen miedo, sino que más bien nos den esa conciencia de aprovechar este tiempo que tenemos aquí, este tiempo que tú nos has dado para acercarnos, para escuchar tu palabra, para obedecer y no estar lamentando después. Gracias, Padre, por la enseñanza de hoy y gracias por tu siervo que nos ha enseñado en esta ocasión esta sección de la Biblia. Por eso, Padre, pedimos que en este tiempo de prueba, en este tiempo de dificultad, tú siempre estés con nosotros, ayudándonos y protegiéndonos. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos aquí presentes y que todos hayamos recibido esta enseñanza para provecho de nuestras vidas. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén.